¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a resolver una viga hiperestática por el método de la fuerza. En realidad es una pequeña tira que tiene un apoyo o un resorte, que ese resorte se va a deformar y nos piden calcularlo, además de las reacciones, nos piden a calcular el diagrama de fuerza y momento. Acá los vemos nosotros cómo están y lo importante acá es que veamos nosotros cómo llegamos a hacer estos cálculos y la importancia de conocer el método de la fuerza, que es uno de los métodos fundamentales con que nosotros iniciamos los cálculos de estructura y que evidentemente nos permite hacer cálculos manuales de una manera rápida. Así que te invito a ver el video completo. Iniciemos entonces, viga hiperestática, método de la fuerza. Importante tener en cuenta que ya hay un video anterior, resolví una viga también aplicando este método de la fuerza también. Importante que sí, lo puedas ver también para que termines de comprender varios conceptos. En este problema nos dice, determina la deflexión en el extremo B de la tira asegurada. En realidad es una tira, no es una viga grande, de acero A36 que contiene, vemos por acá un resorte cuya constante de elasticidad es esta que nos dan por acá y nos dice que la sección transversal tiene un ancho de 5 milímetros y una altura de 10 milímetros, es decir, la sección transversal es rectangular. Para iniciar este cálculo, nosotros vamos primero a calcular el grado de hiperestaticidad de la viga, que esto no es más que a las reacciones le voy a restar los grados de libertad. Como es un único elemento que tenemos nosotros acá, tiene 3 grados de libertad y las reacciones son 3 que tenemos acá más una que nos genera el resorte es 4 y 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, la viga tiene una redundante. ¿Qué quiere decir? Que para poder calcularlo por la estática, nosotros debemos eliminar una restricción y a eso es lo que a nosotros nos va a importar acá. Por eso es lo importante de calcular las redundantes que tiene. Vamos a resolver la viga eliminando uno de los apoyos o una restricción, la que nosotros queramos, la que más nos convenga, pero en este caso yo voy a eliminar el apoyo en B para tener una viga en voladizo, es decir, voy a calcular sin considerar que tengamos nosotros el resorte. Pero una cosa muy importante, en realidad tenemos el resorte y la viga, o en ese caso la tira, se va a deformar según el resorte que nosotros tengamos allí. Sin embargo, para hacer el cálculo, nosotros vamos a aplicar el principio de compatibilidad, el principio de superposición, donde al eliminar nosotros el resorte nos queda esta viga que nosotros tenemos por acá. Resulta que evidentemente esa viga se va a deformar diferente a como se deforma con el resorte. Por eso vamos a considerar otra segunda estructura, que es la misma estructura, pero con una BY que va a ser la fuerza del resorte, que va a hacer que ella vaya o quede igual como quedaría deformada cuando tenga el resorte. Ahora, esto nos lleva a que nosotros tengamos que calcular estas dos estructuras y nosotros estas dos estructuras cuando las combinamos nosotros vamos a obtener la estructura real. Es decir, a la primera importante la llamamos estructura primaria, a la segunda la llamamos nosotros estructura secundaria y resulta que cada una de ellas se va a deformar de diferente manera. La primera se va a deformar hacia abajo, mientras que la estructura secundaria, como tiene una carga que va de abajo hacia arriba, una carga hacia arriba positiva, se va a deformar hacia arriba. Y a estas deformaciones nosotros las vamos a denominar a la primera delta B y a la segunda delta B prima. Y aquí es donde viene la importancia del principio de superposición y compatibilidad. ¿Qué ocurre con ello? Pues que cuando nosotros combinamos esas dos deformaciones, la estructura va a quedar deformada como realmente es. Por lo tanto, delta B más delta B prima tiene que ser igual a la deformación BYR, que significa la deformación real que va a tener el resorte. Y cada uno de estos parámetros los vamos a calcular nosotros. Delta B por la integral de MP por MBU, EI de X, y delta B' la calculamos con la integral de MBY por MBU sobre EI. Muy importante, MP es el momento en la estructura primaria. MBU es el momento de esta estructura, pero calculado con una carga unitaria. Y MBY es el momento de esta estructura con este BY, que es evidentemente la reacción real que va a tener o que va a ejercer el resorte. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, como necesitamos estas ecuaciones de momento, pues tenemos que calcular las ecuaciones de momento en cada uno de los casos. Y para calcular esas ecuaciones de momento, pues no va a ser necesario que calculemos la reacción completa en la estructura, porque simplemente nos interesa son las ecuaciones de momento. Y es muy fácil si nosotros hacemos un recorrido de derecha
derecha a izquierda, donde solamente tenemos estas cargas que tenemos por acá. Por lo tanto, va a ser fácil, pero es importante tener en cuenta que cuando tenemos un corte de este tipo recorriendo, el momento horario se considera positivo y va a ser igual a quién, a las fuerzas que van hacia arriba por X positiva menos las fuerzas que van hacia abajo por X. Ahí estamos viendo que en ese caso las tenemos que restar porque generan momento en el mismo sentido horario, por lo tanto generan reacción contrario. Ahora, ¿qué hacemos? Para la estructura primaria, MP va a ser igual a quién. Viene hacia abajo menos 50 por X. Recordemos que aquí tenemos el brazo, que es donde estamos haciendo el corte. Mientras que para la estructura secundaria, MBY va a ser igual a quién. Pues a BY que va hacia arriba por X, pero de la ley de Hooke resulta que BY va a ser igual a K por la deformación, en este caso la deformación del resorte. Ahí nos queda entonces K por la deformación real por X. Nos falta ahora a nosotros para la estructura calculada, pero con una carga unitaria K que la vamos a considerar también hacia arriba. Resulta que cuando hacemos esa estructura secundaria con carga unitaria nos queda MBU es igual a 1 por X, que es simplemente X. Como ya tenemos las ecuaciones de momento para los tres casos, pues podemos aplicar fácilmente las ecuaciones que tenemos acá y eso es lo que vamos nosotros a hacer acá. Aplicar las ecuaciones que tenemos por acá, que son ecuaciones que salen del principio de trabajo virtual. Resulta que estamos en unidades del sistema internacional, 200 milímetros es 0,2 metros, por eso integramos de 0 a 0,2 y cuando integramos MP por MBU nos termina quedando, al evaluarlo, menos 0,13333 sobre EI. Ya tenemos representada la deformación en B, ahora la deformación delta B', que es la integral que va de 0 a 2, también acá tenemos nosotros que sustituimos cada uno de los casos y nos termina quedando K por la deformación real por 0,00267 sobre EI. Resulta que algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que, como vamos a calcular la deformación, nos interesa el producto de E por I. Por eso es que es lo que vamos nosotros a calcular. Sin embargo, bueno, acá tenemos un resumen de lo que todos nosotros tenemos acá y ahora vamos a proceder nosotros a calcular E por I para poder nosotros terminar de resolver la estructura. Eso es lo que viene ahora y es lo que vamos nosotros a continuar acá haciendo. Entonces, importante tener en cuenta, nosotros vemos por acá la estructura que hemos colocado aquí, la reacción en Y en B, la reacción vertical en A, el momento en A que lo consideramos antihorario. No he colocado reacción horizontal en A porque evidentemente no hay ninguna fuerza horizontal, no hay reacción horizontal. El acero que tiene la tira es A36, que tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascal, que es 200 por 10 a la 9 pascales, que son unidades del sistema internacional. Por eso es que estamos trabajando con todo en unidades del sistema internacional. Para la inercia, para una sección rectangular, la inercia es base por altura al cubo sobre 12. Todo lo llevamos nosotros a metros, por eso nos queda 0,005 por 0,01 al cubo sobre 12 y eso nos da que la inercia es 0,41667 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Y ahora, ¿qué es lo que procede nosotros? Calcular E por I. Multiplicamos estos valores y nos termina quedando que E por I es 83.33333 Newton metro cuadrado. He usado, como pueden notar ustedes allí, hemos usado nosotros 5 decimales. Acá tenemos E por I. K, que es 2 Newton por milímetro, eso es lo mismo que 200 Newton por metro, porque simplemente convertimos los milímetros a metros multiplicando por 1000. Y ahora, una vez que tenemos esto que está acá, nosotros ahora sí vamos a poder calcular delta, la deformación real. ¿De dónde la vamos a calcular nosotros? Bueno, evidentemente de esta ecuación. Para ello, evidentemente, cuando sustituimos E por I en cada una de las ecuaciones, nos termina quedando, este es el valor de delta B y este es el valor de delta B', que como vemos, está en función de la deformación real de la viga. Sustituimos nosotros en la ecuación de compatibilidad. Y al sustituir en la ecuación de compatibilidad, vamos a poder nosotros calcular ¿quién? Pues la deformación real de la viga. Simplemente al sustituir nos queda esto, más esto que tenemos acá igual a esto. Y simplemente pues despejando, nosotros nos llegamos a que la deformación real de la viga va a ser igual a ¿quién? A 0,001504 metros. Y como ya tenemos la deformación real, podemos calcular la B real, que es K por la deformación. 2000 por este valor nos termina dando 3,01, que es entonces la reacción que hay en B.
Y como ya tenemos la reacción vertical en B, podemos calcular la viga por completo. Simplemente ahora aplicamos la sumatoria del momento en A a la derecha más el momento en A. Todo eso tiene que ser igual a 0. MA menos 50 por 0,02. Por 0,2, disculpen, que esto es el momento que genera momento horario, que es negativo. Esta me genera momento antihorario positivo. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y cuando nosotros despejamos, nos termina quedando que el momento en A efectivamente es antihorario, vale 9.40 newton por metro. Ya tenemos el momento en A y lo único que me está faltando es la reacción vertical en Y. Para esa reacción vertical en Y aplicamos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, hacia arriba consideramos positivo, a Y positivo, menos 50 más 301 positivo, eso es igual a 0. A Y vale 46.99 newton y con ello nosotros hemos calculado por completo la viga, tenemos todo calculado y ahora tenemos que tener en cuenta que nos pide diagrama de fuerza constante y los diagramas de momento, evidentemente de la tira. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Y para hacer los diagramas de momento y de corte, pues simplemente lo que nosotros vamos a iniciar es colocando un sistema de coordenadas. Tenemos por acá el sistema de coordenadas para el corte, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Vamos a hacer el gráfico de corte y resulta que a la izquierda tenemos un corte de 46.99 newton que se considera positivo y como llega a 46,99 y no hay nada hasta llegar al final, se mantiene constante hasta que baja 50 y sume 301 y terminamos nosotros llegando de nuevo acá a un corte cero cuando hacemos eso allí. Resulta que para el diagrama también de momento, pues hacemos lo mismo, nuestro sistema de coordenadas positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y nosotros tenemos que ver ahora que nosotros vamos a hacer un corte en este sentido, y simplemente cuando aplicamos nos queda 46.99 por X menos 90.40. Lo colocamos negativo porque en este caso nosotros estamos aplicando momento, es acá, en este punto X, por eso se considera negativo y simplemente cuando graficamos a los 0 es 90-40 negativo y cuando llega al final a los 0,2 metros el momento es 0 y como vemos nosotros con esto hemos calculado ya las reacciones, hemos calculado nosotros los diagramas de corte y momento y solamente tuvimos que tener en cuenta es que el resorte se deforma y que la sumatoria de las deformaciones evidentemente tiene que ser igual a la deformación que tiene el resorte y con eso concluimos nosotros el cálculo de la estructura. Y para finalizar, si te ha gustado, házmelo saber con un comentario, con un like. Recuerda que cada cosita que hagamos nosotros como un comentario y un like nos ayuda al crecimiento y a seguir produciendo contenido. Así que, como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal y gracias por quedarte hasta el final del mismo.